Bueno, el teorema entonces dice que una transformación que va de un B a un doble B será inyectiva si, solo si, el núcleo está formado solamente por el nulo de B. ¿Bien? Imaginemos que vamos de R2 a R3. Bueno, si el núcleo está formado solo por el vector 0, 0 de R2, ¿cierto? Esa transformación será inyectiva. Y es un sí, solo sí, o sea, si la transformación es inyectiva, el núcleo estará formado solamente por el 0, y a su vez, si el núcleo estuviera formado solamente por el 0, la transformación es inyectiva, es un sí, solo sí. En ese caso, acordamos decir que la dimensión del núcleo es 0. Digo acordamos porque, como en muchas cosas de la matemática, esto es un criterio, ¿no es cierto?, que se fijaron los matemáticos, porque en realidad no hay mucha interpretación para decir que un subespacio tiene dimensión 0. Bueno, en este caso nosotros le asignamos dimensión 0 al núcleo de una transformación cuando solamente está conformado por el nulo del espacio de salida. Entonces, si uno asocia, digamos, este resultado con el teorema de la dimensión, que hablaba de que la dimensión del espacio de salida es la del núcleo más la de la imagen, ¿no? Bueno, entonces, cuando hay un núcleo formado solamente por el 0, que tiene dimensión 0, todo lo que resta para completar la dimensión del espacio de salida, se lo asignamos a la dimensión de la imagen, ¿no? De ahí es donde uno puede decir entonces si existirán transformaciones que puedan ser inyectivas o sobre, dependiendo de qué dimensiones tengan los espacios de salida y de llegada. Otro resultado, otro teorema, que también vamos a usar ahora en los ejemplos, que es interesante, dice que, denme un minutito que me ubico porque estoy viendo el otro. Bueno, bien. Bueno, el otro resultado importante es que si las dimensiones del espacio de salida y el espacio de llegada son iguales, que la dimensión, digamos, la transformación va de B a W, y la dimensión de B es la misma que la dimensión de W, en esos casos, ahí uno puede tener algunos resultados útiles e importantes respecto a inyectividad y sobreyectividad, como por ejemplo, que si la transformación fuera inyectiva, entonces será seguro sobreyectiva. Y lo mismo si la transformación supiéramos que es sobreyectiva, entonces con seguridad es inyectiva. A ver, vamos a desmenuzar un poco el teorema. El teorema nos plantea una transformación T que va de B en W, pero me dice que la dimensión de B es igual a la dimensión de W. Entonces, por ejemplo, por un lado me dijo, si la transformación es inyectiva, entonces va a ser sobreyectiva. Imaginemos dimensión 3, o sea, voy de R3 en R3. Si la transformación es inyectiva, por el teorema anterior, el núcleo está formado solo por el vector nulo de R3, tiene dimensión 0, y por el teorema de la dimensión, entonces, ese 3, que es la dimensión del espacio de salida, se forma con dimensión de núcleo más dimensión de imagen. Pero dimensión de núcleo es 0, entonces dimensión de imagen es 3. Como yo estoy yendo de R3 a R3, entonces quiere decir que todo mi espacio de llegada está todo cubierto.
La dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio llegada, o sea, está todo cubierto. Quiere decir que entonces es sobreyectivo. Y la otra afirmación es con un razonamiento parecido, digamos. Que a mí me dijeran que es sobreyectiva. Seguimos con una TL que va de R3 a R3, dos espacios de la misma dimensión, o en este caso el mismo, pero tenemos dos espacios de la misma dimensión. Que a mí me dijeran que es sobreyectiva la transformación. Eso está diciéndome que la dimensión de la imagen es 3, porque me cubre todo el espacio de llegada. Entonces, ¿qué me deja para el núcleo? Me deja dimensión 0. Por el teorema de la dimensión me deja dimensión 0. ¿Quién es el núcleo entonces si tiene dimensión 0? Es un conjunto formado solamente por el nulo. Entonces es inyectiva la transformación. Digamos, esto dicho en palabras, después se demuestra todo matemáticamente, pero básicamente en palabras la idea es que si yo tengo espacios de la misma dimensión, tanto en salida como en llegada, cuando uno sabe que la TL es inyectiva, entonces sabe que es sobre. Y al revés, cuando uno sabe que es sobre, entonces sabe que es inyectiva. Ese teorema no tiene nombre, pero bueno, es un teorema, es un resultado que es muy útil para analizarlas a las transformaciones. El otro teorema dice que son B y W dos espacios vectoriales y que si uno cuenta con una base del espacio de salida del B, ¿no es cierto? Si tenemos una base B, llamémosle, que está formada por B1, B2 hasta Bn, y si consideramos del otro lado, en el espacio de llegada, consideramos un conjunto de vectores, que en este caso van a ser el W1, el W2 hasta el Wn, bueno, este teorema me dice que existe una única transformación lineal que hace que los W sub i, del espacio llegada, sean los transformados de los B sub i. O sea, si yo puedo tener los transformados de una base del espacio de salida, tengo garantizada la existencia de una transformación lineal entre esos dos espacios. Ojo, no dice nada de que si la transformación lineal será sobreyectiva, inyectiva, no dice nada, no habla nada de dimensiones, después uno lo va ajustando a las dimensiones de los espacios cuando tiene los ejemplos en concreto, ¿cierto? Profe, una ¿Lo podría pregunta. repetir? Sí, eso iba a decir. Para dictarlo y así lo escribo porque se me mezcló todo. Bien, Si se puede. bueno, Gracias. tenemos una transformación lineal, tenemos una TL, una T, que va de un espacio B a un W. Y tenemos una base de B. ¿Bien? Y por otro lado tenemos un conjunto de vectores del W. Conjunto de vectores. No me dijo nada de base, no. Conjunto de vectores del espacio W. Bueno, el teorema dice, existe una única transformación lineal tal que los W sub i son los transformados de los B sub i de la base. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Vamos a considerar una transformación lineal de R3 a R3, ¿no? Y vamos a tomar, por ejemplo, la base canónica de R3, y por el otro lado, digamos, tres vectores cualquiera de R3 que, bueno, estamos usando el mismo de salida y de llegada, ¿no? Pero imaginemos que hay tres vectores cualesquiera en R3, que es el espacio de llegada. Lo que dice el teorema es que garantiza que existe una única transformación lineal tal que los transformados de los vectores de la base sean estos tres que yo dispuse en el espacio de llegada. Que ahora vamos a ver algunos ejemplos donde uno, bueno, va viendo Profe, si existe o no existe. Sí. entonces este teorema serviría como para no tener que comprobar
digamos que son transformación lineal, ¿o no? ¿O en qué caso lo podría usar? Claro, sí. En realidad se usa, que ahora lo vamos a ver aplicadito, se usa cuando uno por alguna cosa tiene los transformados de una base, o si fuera mejor aún, de la base canónica, por ejemplo, de R3. Si yo contara con los transformados, si a mí me dijeran, mirá, el transformado del 100 es este vector, el transformado del 010 es el otro vector, y el transformado del 001 es el otro vector, bueno, lo que garantiza el teorema es que existe una única transformación lineal que hace que esos transformados sean de verdad los tres que yo dispuse acá, dispuse del otro lado, quiero decir. Pero tenemos que tener, del lado de salida, tenemos que tener una base. Esa es la condición que pone el teorema, ¿no? Si vos me das los transformados, o sea, hablemos de R2, si vos me das el transformado del 1,0 y el transformado del 4,0 y el transformado del 5,0, por más que me dé un montón de transformados, pero yo ahí no estoy teniendo una base del espacio de salida, porque el 1,0, el 4,0, el 5,0 son todos múltiplos, o sea, ese conjunto de vectores que están en el de salida no forman una base. Entonces ahí no aplica el teorema. El teorema de existencia y unicidad se llama este, te dice que si uno cuenta con los transformados de una base, que uno los conoce a los transformados de una base, entonces puedo decir que existe una única transformación lineal que haga esa relación, ¿cierto? Y se la puede encontrar además. Nosotros ahora vamos a hacer un ejemplo, y se la puede describir, se la puede encontrar. Podemos encontrar la caracterización, la expresión de esa TL, que va del de salida al de llegada. ¿Bien?